Primero les hablaremos de los fallos que ha tenido el gobierno colombiano al momento de enfrentarse a la pandemia. Abro comillas. Al igual que el resto del mundo, la economía colombiana ha enfrentado uno de los choques más fuertes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, cierro comillas, según el Banco de la República de Colombia. Consideramos que este fragmento era importante ya que es importante aclarar que esto no es una condición que se presente únicamente de manera interna en el país, sino que es una problemática que está presente y está afectando la economía de la mayoría de los países alrededor del mundo. Ahora les voy a hablar acerca de los porcentajes de pérdida y en cuanto a los sectores económicos que se han visto mayormente afectados por la pandemia. En primer lugar, vemos que el Producto Interno Bruto tuvo una caída del 15,7% durante el primer trimestre del año con respecto al Producto Interno Bruto de 2019. Y adicionalmente vemos como en el segundo trimestre del año este Producto Interno Bruto, que ya había decrecido un 15,7%, cae un 7,4% de más. Ahora, los sectores más afectados fueron el comercio, que decreció un 34,3%, la industria manufacturera, que decreció un 25,4%, las actividades de construcción que decrecieron un 31,7% y los servicios en general que decrecieron un 34,9%. Lo que nos lleva pues a una de las coyunturas económicas más grandes que ha tenido el país en todos los tiempos. A partir de esto nos surge la pregunta, ¿dónde está el problema? ¿Qué fue lo que no se hizo correctamente en Colombia? Y para responder esta pregunta decidimos comparar la acción que tomó el gobierno colombiano frente a las medidas que tomaron países que fueron ejemplo de lucha contra el COVID-19. Según la BBC, Australia e Israel son países que han contenido rápidamente el COVID y este ha sido pues su plan de acción. Primero, han cerrado las fronteras de China, de Corea del Sur e Italia. Adicionalmente, cerraron fronteras a personas no ciudadanas y no residentes. Y por último, se prohibieron pues las reuniones públicas y los viajes no esenciales. Pues lo cual nos lleva a pensar que estas medidas son muy similares a lo que hizo el gobierno colombiano frente al COVID. Por esto mismo nos fijamos en Japón. Siendo uno de los países más cercanos al foco de virus, Japón detuvo el brote en un mes y medio. Su mayor número de casos llegó a los 82.000 infectados, tomando en cuenta que su número de habitantes es de 126.529.100 personas. Un número que realmente es mucho más grande que la población de Colombia. A diferencia de la mayoría de los países, Japón no implementó cuarentena obligatoria en ningún momento del año, ya que se dieron cuenta de que la solución no deriva en contener el virus, sino que en aprender a convivir con él. Se colocaron una serie de reglas de oro, tituladas reglas Sanmitsu, en donde pues se buscaba evitar lugares con poca ventilación, evitar lugares donde hay grandes multitudes, evitar lugares cerrados en donde la gente hablara pues en voz muy alta. La población japonesa cumplió al pie de la letra este reglamento utilizando mascarilla, lavándose las manos y manteniendo la distancia de 1,5 metros, sin la necesidad de detener las actividades económicas y la vida social. De esta manera podemos concluir que el problema en Colombia deriva en el incumplimiento de reglas de bioseguridad. Tal y como nos muestra Japón, existe la posibilidad de no tener confinamiento y seguir con las actividades económicas si hay un cumplimiento riguroso de las reglas. Los sectores que tienen pocos recursos en Colombia no correrían riesgos al buscar sustento cada día si todos estuviéramos comprometidos a cooperar y cumplir el reglamento. Bueno, vamos a hablar de los logros y la advertencia es que los logros se miden por comparación. Es decir, no hay ningún país que manejó la situación y la crisis del COVID perfectamente. Entonces, solamente se puede decir que se logró a comparación de otros países que se hizo mejor. Entonces, continuemos. Los puntos claves de los que vamos a hablar
son las UCIs y la capacidad médica, la aplanación de la curva de infección y los contagios esparcidos en el tiempo. Aquí hay un mapa de todos los casos, representativo de todos los casos que han habido en Colombia. Primero, las UCIs y la capacidad médica. Entonces, la ocupación de las UCIs nunca se colapsó ni jamás se llegó al 100% de la capacidad. Es decir, siempre había cupo para que más personas utilizaran una UCI. Y en Bogotá, por ejemplo, llegó hasta el 91% de capacidad, lo cual muestra que, mientras que sí llegó bastante alto, jamás se colapsó, lo cual es muy bueno. Además, Colombia aumentó su capacidad de UCIs. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que dijo el Ministerio de Salud, que es que el país pasó de 5.346 camas a 10.115, es decir, 4.769 camas adicionales en el territorio nacional. Entonces eso fue lo que ayudó a que las UCIs no colapsaran y como se muestra en Bogotá solo fue hasta el 91% porque siempre se estaban trayendo nuevas UCIs, entonces había más capacidad para atender gente. Y por último, que la curva siempre se mantuvo bajo control. Eso lo vamos a ver en una gráfica un poco más adelante, que a comparación con Brasil, la curva siempre se mantuvo relativamente manejable. Por ejemplo, aquí hay unas gráficas. La del lado izquierdo es del corte del 22 de octubre, entonces hace muy poco, y muestra las curvas de la ciudad de Bogotá. Entonces, por ejemplo, aquí las camas ocupadas de UCI eran 1.461.000, mientras que en total tenían 2.174.000. Entonces siempre hubo bastantísimo espacio, o sea, ahí está ocupación del 50%, entonces en este momento ha bajado bastante. Y por el otro lado muestran todas las clínicas UCI que hay. Las verdes son las que no han llegado al 50% de capacidad, las de amarillo son las que están entre el 50 y el 69 y las de rojo son las que están entre el 70 y el 100. Entonces, como podemos ver, la gran mayoría son verdes, después le siguen de pronto como empatadas las rojas y las amarillas, pero a comparación del verde la verdad es muy mínimo. Y como podemos ver, estamos en 67.2 de ocupación total. Aquí tenemos unas gráficas. La de la izquierda representa los días desde que se reportó el paciente número 0. Entonces aquí de rojo se puede ver a Colombia y a comparación de otros países, claro, o sea, todo se mide a comparación. Entonces China, por ejemplo, lo manejó muchísimo mejor, Corea del Sur también muchísimo mejor, pero como se ve, Colombia está casi igual que España, Rusia lo manejó muchísimo peor, Estados Unidos también. Y a la derecha, arriba está Colombia, la cantidad de casos desde que empezó la pandemia, y abajo está Brasil. Entonces la curva de Colombia es relativamente estable, entonces va subiendo, hay algunos picos, pero por lo general sube y después vuelve a bajar, mientras que en la curva de Brasil se ve, y además que los números son bastante diferentes. En Colombia lo máximo que se llegó no se alcanzó ni a los 15.000 casos, mientras que en Brasil va subiendo, están por ahí en 70.000 casos y sube y vuelve a bajar erráticamente. Entonces ya es una diferencia bastante grande. Otra cosa que ayudó mucho a Colombia es que, como se ve en la gráfica de Brasil, acá todo el mundo se contagió súper rápido, después todos se curaron, después se volvieron a contagiar, entonces es muy inestable, es muy difícil de manejar. Mientras que aquí en Colombia es la misma gráfica, se muestra que pues se mantuvo estable, entonces no todo el mundo se contagió de una vez, mientras que sí se contagiaron una gran cantidad de la población. Fue a lo largo del tiempo, lo cual de nuevo lo hace más manejable. Y aquí a la derecha también podemos ver lo mismo. Entonces las muertes, como se ve ahí, se mantuvo, esto es para el mes de octubre, se han mantenido bastante estables, y lo mismo, las recuperaciones van aumentando y lo mismo con los casos activos. Entonces esos son algunos de los logros que Colombia logró durante la pandemia del COVID. En este siguiente segmento vamos a ver los retos que impone la pandemia del COVID-19 en la economía colombiana. ¿Cuáles son esos retos que se pueden presentar a futuro? En una charla dictada por el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, en Colombia, se expusieron cuáles serán los retos a futuro que el país tendrá que afrontar para poder salir de esta crisis de manera sostenible. Cabe aclarar también que estas también pueden ser posibles soluciones que se están planteando para que el efecto económico en el país no disminuya y en cambio siga subiendo como lo ha estado presentando en los últimos años. Como primer elemento,
que se presenta en este informe, se pretende consolidar un aparato productivo sostenible y resiliente al clima, ya que las recuperaciones económicas se constituyen en una oportunidad para abordar causas estructurales de la desigualdad y del deterioro ambiental. 2. Aumentar la inversión para el desarrollo de industrias 4.0, la inteligencia artificial y las redes 5G. Con estas inversiones se puede potenciar el desarrollo de las zonas urbanas y rurales. 3. Apoyar los mercados con potencial para una recuperación verde, desde la economía circular, la bioeconomía, los mercados verdes, la salud y los emprendimientos comunitarios en negocios alternativos. 4. Respaldar las prácticas de consumo y producción responsable, junto a la implementación progresiva de sistemas bajos en emisiones para aumentar el desarrollo de los diferentes sectores de la economía. Y 5. Fortalecer el sector rural en Colombia, aprovechar su potencial y apostarle a energías renovables. Además de esto, se le puede añadir como unos retos adicionales fuera del documento presentado por la PNUD está el desempleo, que a medida que la migración de venezolanos a Colombia ha aumentado, hace que las posibilidades de encontrar trabajo sean más difíciles. Dada la pandemia, este efecto del desempleo se ha aumentado de manera significativa, ya que muchas personas, al tener que quedarse en casa, no tenían cómo trabajar y por ende no tenían ingresos que los mantuvieran a flote durante este tiempo de crisis. Pero, dados los retos y el impacto que ha sufrido la economía colombiana y las personas tras la pandemia del COVID-19 en el año 2020, ¿qué acciones ha tomado el Estado y las entidades bancarias para asegurarse de que la economía tenga la menor cantidad de pérdidas posibles? Pues, tras un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se resumen las principales medidas de políticas económicas y monetarias de los países latinoamericanos frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. Para el caso de Colombia, el PID destacó los esfuerzos realizados que los usuarios del sistema financiero tengan alivios en sus cargas por el estado de emergencia económico. De igual forma, se aplaza o alarga el plazo para pagar los impuestos, en el caso de Bogotá, predial y el vehicular. Otro de los mecanismos fue el de la suspensión temporal de cobro y penalidad por falta de pago de los servicios públicos vitales, agua, gas, electricidad, para los más desfavorecidos en algunas zonas del país. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, el BID catalogó como positivo el medio de mayor liquidez para este segmento, a través de líneas de créditos blandos para emprendedores. Por último, la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario garantiza una mayor liquidez de dólares en el sector financiero y en empresas. Como es evidente, Colombia, puesto que tiene retos económicos dados por la pandemia del COVID-19, ha estado ideando maneras diferentes en las cuales la economía pueda seguir adelante y que todos los colombianos sean beneficiados de las decisiones y acciones que el Estado y las entidades financieras tomen para que Colombia siga adelante como lo ha estado haciendo en los últimos años. Ahora vamos a hacer un análisis más riguroso en el cual vamos a asociar el gasto fiscal, el déficit fiscal, la deuda y la inflación para comprender un poco mejor la capacidad del Estado colombiano para enfrentar la pandemia del coronavirus. Bueno, primero comencemos con el gasto fiscal. Para mitigar el impacto de la pandemia, el gobierno ha adoptado una serie de medidas en las cuales podemos destacar el ingreso solidario, el cual funciona como un estímulo de demanda, pues el Estado le da un dinero a las familias o los hogares más vulnerables, pues para que estos estados puedan consumir y puedan comprar productos y bienes, los bienes necesarios que necesiten. También otro programa importante es el FOME, que es el Fondo de Mitigación de Emergencia, el cual pues está destinado pues a apoyar el sistema de salud, aliviar los ingresos de las poblaciones vulnerables y pues de por sí todas las medidas sociales, económicas y de salud que se ha tenido que tomar. Bueno, realmente pues todos estos recursos que ha tomado el gobierno, todas estas medidas y todos estos
estos programas, pues el dinero que está destinando Colombia aproximadamente para pues todo esto es de 30 billones de pesos, el cual equivale al 3% de su Producto Interno Bruto. Pues todo esto para mitigar esos efectos de la pandemia. Ahora vamos a ver el déficit fiscal, el cual está asociado a esto. ¿Por qué está asociado? Bueno, en principio tenemos que saber qué es el déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia entre los gastos y los ingresos. Si los ingresos son menores a los gastos, hay déficit y pues por consiguiente hay una deuda. Pero ¿por qué en este momento específico el déficit está incrementando? Bueno, esto se debe a dos cosas importantes. Primero, a la contracción de la actividad económica. Esto es la disminución de la demanda y disminución de la oferta por la quiebra de los negocios. Esto pues ha llevado a que el Producto Interno pues se contraiga y es un factor determinante en que el déficit fiscal pues crezca. Además de que el Producto Interno Bruto ha disminuido, es decir, los ingresos del Estado no son iguales, hay muchos menos ingresos, pues a esto también se le suma ese dinero y todos esos ingresos que ha tenido que darle el Estado pues para el funcionamiento de todos estos programas y medidas que ha tomado con el motivo pues de mitigar todos estos impactos de la pandemia. Ahora bien, vamos a dirigirnos a lo que es la deuda. ¿Por qué? Porque el Estado puede quedar en una deuda cuando una deuda grande que se va a aumentar por el déficit fiscal. Antes de pasar a la deuda, es importante destacar que este valor del déficit fiscal podría superar el 8% total del Producto Interno Bruto. Y pues el hecho de que suba el déficit fiscal va a hacer que la deuda pues obviamente también se eleve. Esta deuda es importante destacar que implica un aumento tanto en términos absolutos, es decir, que tome más deuda de la que inicialmente estaba prevista, y también pues implica que la deuda aumenta en términos relativos como un porcentaje del Producto Interno Bruto, pues porque aumenta la deuda y disminuye el Producto Interno Bruto de la economía, pues que es el punto de referencia. En este caso vemos cómo pues hay un notable aumento de la deuda, porque en el 2019 antes este valor equivalía al 51,8% del PIB y ahora en 2020 puede llegar incluso a equivaler más del 60% del Producto Interno Bruto. Todo esto pues como producto del déficit fiscal, que pues debido a la disminución del Producto Interno Bruto y pues a todos esos gastos adicionales que tiene que hacer el Estado. Algo importante que hay que destacar en la deuda es que aquí se puede integrar el concepto que vimos en el módulo acerca del espacio intertemporal, debido a que entre más deuda haya hoy para estimular la economía, esto va a traducir en más impuestos el día de mañana, pues para pagar esa deuda tan grande que está viendo el país. Ahora vamos a conectarlo todo con la inflación, y pues lo que realmente está viendo Colombia es una deflación, que pues es una fuerte caída en la inflación. Esto se estima un decrecimiento que se ubicará entre el 1 y el 3%, y esto ya se está viendo como una realidad, pues ya que en el mes de septiembre pues la inflación decreció al 1,88%. Es un porcentaje bastante bajo. Lo que ocurre es que pues la alta deflación también es problemática para el país, pues ya que digamos que eso implica de que los ingresos de las familias colombianas se reduzcan, ¿sí? Todos esos ingresos de las familias colombianas se reducirán, lo que se va a traducir como una disminución de la demanda, pues porque las familias no van a poder consumir como lo hacían antes. Por lo tanto, todas las empresas van a producir mucho menos, lo que se va a dar una disminución en toda la oferta, y pues esa disminución de la oferta está totalmente relacionada con que los precios de los productos bajen brutalmente. Pero además de, bueno, y pues ya todos estos factores combinados, pues al final muchas empresas van a salir del mercado y pues van a producir, pues como ya lo dije, van a producir mucho menos, porque no van a producir si pues nadie compra. Por lo tanto, pues se va a dar un desempleo y pues vamos a llegar a ese concepto de contracción económica que ya lo estábamos viendo en el de déficit fiscal, en el cual van a haber menos impuestos que se le van a dar al Estado y pues por ende van a haber menos ingresos al Estado. Y como hay menos ingresos, pues entonces eso asociado a todos los gastos adicionales que ya mencioné mucho antes, pues va a hacer que el PIB baje muchísimo, el déficit fiscal suba y la deuda suba. Y eso es el análisis de todos estos conceptos de acuerdo a la capacidad de Colombia, el Estado colombiano, para enfrentar la pandemia del coronavirus. Gracias.